Joven, debemos de considerar todos los campos a la obra de Dios. La obra de Dios no está limitada a las fronteras de México. El campo es el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él lo dijo en Mateo 28: id y haced discípulos a las naciones. ¿Querrá Dios a algunos de ustedes en los campos más allá de México? ¿Dios estará preparando a algún siervo, alguna sierva para ir fuera de nuestro país? Yo creo que sí. Pero necesitamos pasar por un Troas en nuestra vida, un lugar donde nos encontremos solas con Dios, buscando aquel campo que Él tiene para nosotros. ¿Sabes? El llamado de Dios es específico, pero también Dios tiene un campo específico para que trabajes ahí. ¿Por qué no considerar fuera de México? Déjame hablarte 5 aspectos bien sencillos sobre el llamado misionero. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Qué privilegio predicarle a tus siervos, aquellos que has tomado de entre la iglesia para hacer la obra de Dios como pastores, evangelistas, como misioneros al mundo. Pido, Señor, que uses este reto misionero y que de entre de aquí, Señor, haya hermanos y hermanas dispuestos para llevar el mensaje del Rey de Reyes más allá de las fronteras de nuestro país. Ayúdame, Señor, a compartir tu palabra para gloria de tu nombre, para que Jesucristo sea exaltado y para que haya obediencia por la fe a tu palabra, de llevar el evangelio a todo el mundo y a toda criatura. Ayúdame, Señor, yo no puedo, me pongo en tus manos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Déjame decirte entonces, hermanos, 5 verdades sobre el llamado misionero. 5 verdades sobre el llamado misionero. Vea conmigo, por favor, vamos a ver acerca de este llamado al apóstol Pablo en Hechos capítulo 26. 5 verdades sobre el llamado misionero. Hechos 26. Pablo está relatando en Hechos 26, dando su testimonio acerca de lo que ocurrió en Hechos capítulo 9. Y él nos dice aquí, nos habla Dios en su palabra en Hechos 26 y dice así, versículo número 16, palabras de Jesucristo a Pablo, le dijo: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto, ¿qué dice, hermanos? Para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que, ¿qué dice, hermanos? Me apareceré a ti. Hermanos, el llamado misionero primeramente es un llamado a conocer la persona de Dios. Nos equivocamos cuando a veces pensamos el llamado es a las personas. No, hermanos, el llamado primordial es el llamado a la persona de nuestro Dios. Quien mejor conoce a Dios, mejor le sirve. Y nuestro primer llamado, si queremos ir al campo misionero, debe ser un llamado a conocer a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Cuando Moisés se acercó a la zarza ardiendo y no se consumía, lo primero que Dios le dijo fue acerca de quitarse aquel calzado de sus pies, porque Dios quería que Moisés conociera a un Dios santo. Y lo invita y él le dice en el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 10: ven por tanto ahora y yo te enviaré. El primer llamado de Dios a Moisés fue venir hacia la persona de Dios. El llamado de Jesucristo fue: venid a mí y yo os haré pescadores de hombres. Hermanos, el llamado misionero primero es un llamado a conocer la persona gloriosa de nuestro Dios. Moisés tenía que conocer, hermanos, como el apóstol Pablo, a un Dios santo que le dijo: quita el calzado de tus pies. A un Dios eterno que le dijo a Moisés: soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A un Dios misericordioso que le dijo a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo. A un Dios que tiene planes y propósitos y que es todopoderoso, que le dijo a Moisés: he descendido para librar a mi pueblo. Y a un Dios que en su gracia busca instrumentos que usar. Pero la primera cosa que tenemos que entender de un llamado misionero es conocer la persona de Dios. Un Dios que cuando nos da una tarea y creemos no poder hacerla, nos dice: ve porque yo estaré contigo. La obra misionera y la obra de Dios requiere de hombres que sepan
que hay un Dios que ha prometido estar con aquellos que siguen sus lineamientos, sus mandatos, y que Él promete darles la gracia y el poder. Y a veces veo como cristianos ven la obra de Dios fuera de México como un imposible. Esas son la especialidad de Dios. Ahí es donde también Dios nos quiere llevar y usar, y nos vuelve a decir las mismas palabras que dio en la gran comisión en Mateo capítulo 28. Hagan discípulos, bautícenlos, enseñen la palabra de Dios. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha prometido estar con aquellos que quieren hacer su voluntad, para hacer a través de ellos lo que ellos no pueden hacer. Hermanos, el primer llamado del campo misionero es un llamado a conocer la persona de Dios. Lo más hermoso es que conocemos a Dios, y a través de nuestra vida cristiana le conocemos más. Él es inagotable, Él es infinito. Y podemos saber el evento de la cruz y saber qué sucedió ahí, pero día tras día, año tras año, conocemos más el excelso amor que se derramó en la cruz del Calvario. Y cada vez llevamos a una comprensión mayor, aunque hoy todavía nos es incomprensible que un Dios tan bueno, tan generoso, tan santo haya tenido misericordia y haya dado su vida. Pero cada día lo entendemos más y lo conocemos más, y por lo tanto le amamos más. Hermanos, necesitamos pescadores de hombres, pero no tendremos buenos misioneros y pescadores de hombres si primeramente no aceptamos el llamado de conocerle a Él. Número 2, el aspecto misionero, el llamado misionero no solamente es conocerle a Él. El llamado misionero es un llamado a su señorío. Vea lo que pasó Pablo en Hechos capítulo 9, rápidamente, Hechos capítulo 9. Es un llamado a su señorío. Versículo 3 al 6 dice la palabra de Dios: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué quieres que yo haga? Yo creo que es la pregunta infalible, o la pregunta no infalible, pero la pregunta obvia, o el resultado de saber quién es Jesús. Cuando tú realmente conoces quién es Cristo, lo que Él hizo por ti, la pregunta que sigue de parte de nosotros en actitud de temor y temblor es decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Isaías vio a Dios en su majestad, y cuando hubo una necesidad, Isaías respondió a esa necesidad, el Señor diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Hermanos, cuando nosotros conocemos quién es Jesús, debemos aceptar su señorío en nuestras vidas y preguntarle, no tener una agenda o planes hechos de a dónde vamos a ir o qué pensamos hacer. Es decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Dónde está el campo donde tú quieres que yo vaya a predicar? Es aceptar su señorío y aceptar que Él te puede llevar a cualquier parte del mundo. Hermanos, gracias a Dios por el señorío de nuestro Señor Jesucristo, pero debemos responderle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No hay disposición de obreros. La mayoría está dispuesto a ir a donde no le cueste. La mayoría está dispuesto a ir a donde sea cómodo. No, hermanos, necesitamos preguntarle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué cosa me estás pidiendo a mí? Yo la hago porque yo sé quién eres. Yo sé en quién he creído. Y no tengo una agenda personal. No tengo preferencia de ir cerca de tal lugar. No tengo planes de ir a tal lugar. Señor, mi agenda está en blanco. ¿Dónde tú me quieres? Porque es aceptar el señorío de Cristo. Yo pienso que hay más de 3,000 millones de personas en el mundo hoy en día sin evangelizar. Cerca de 70 naciones sin un solo misionero que les predique la palabra de Dios, porque ha faltado en los cristianos una pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Donde las fronteras no son límites. Los verdaderos límites se encuentran en corazones cerrados y que no están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. El mundo necesita obreros, pero necesitan obreros que acepten el señorío de Cristo. El llamado misionero es un llamado a conocer su persona. Es un llamado a aceptar su señorío. Es un llamado, hermanos, a recibir su gracia. El apóstol Pablo
se sabía tan débil cual él era. Y él sabía que mientras él reconocía su debilidad, él podía ser un recipiente para recibir la gracia y el poder de Dios. Si queremos hacer la obra de Dios, necesitamos aceptar el llamado de recibir su gracia. Gracia para poder hacer lo que nosotros no podemos hacer. Yo he visto hombres mexicanos aprender otros idiomas, como he visto gente norteamericana que debemos estar agradecidos por traernos el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio, el hacerse a nuestra cultura, el venir a comer chile, ¿verdad que sí, hermanos? Ya, el primer chile que comieron hablaron español, ¿verdad? Y gracias por ellos. Yo fui ganado por un misionero americano llamado Marcus Brown. Él llegó a mi trabajo, me dio un folleto y me alcanzó para Cristo. No nos trajeron religión, nos trajeron la palabra de Dios. Pero de gracia recibimos, debemos dar de gracia. México está en un tiempo para también aprender a dar a otros el evangelio, no solamente localmente, sino a todas las naciones, a todo el mundo.